hermanos y hermanas, vamos a la página 83 en nuestro manual para nuestro último tema de esta serie de 10 temas. Y vamos a comenzar leyendo del libro de Hebreos, el capítulo 8 y los versículos 1 al 5. Hebreos 8 y el versículo 1 hasta el versículo 5. Aquí el apóstol Pablo está comparando los servicios del santuario terrenal con los servicios del santuario celestial. Dice allí: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Está hablando del santuario celestial. Versículo 3. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que es decir, Jesús, también tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Y luego dice esto: los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. O sea, que los servicios del santuario celestial y el santuario celestial eran una sombra o una ilustración en miniatura de los servicios del santuario celestial. Así que dice en el versículo 5, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Así que el punto que quiero que nosotros captemos de este pasaje de Hebreos 8, 1 al 5, es que el santuario celestial y sus servicios eran ilustrados en miniatura por el santuario terrenal y sus servicios. Ahora, lamentablemente, cuando nosotros estudiamos el día de expiación en el santuario terrenal, nos enfocamos primordialmente en lo que ocurría dentro del santuario. Y lo mismo sucede muchas veces cuando hablamos de lo que ha transcurrido en el santuario celestial a partir del año 1844. Hablamos sobre Cristo, está en el cielo, está desempeñando una obra de juicio allá, está examinando las vidas de todas las personas que profesan haber aceptado a Jesús, y nos enfocamos primordialmente en lo que Jesús ha estado haciendo allá desde 1844. Y hay un enfoque prácticamente que hemos ignorado, y es lo que hacía el pueblo fuera del santuario mientras el sumo sacerdote estaba haciendo su obra en el santuario. Así que en este último tema vamos a hablar sobre lo que hacía el pueblo de Israel fuera del santuario en el día de expiación. Y claro, eso es una ilustración en miniatura de la obra que hace Cristo en el santuario celestial y lo que nosotros debemos hacer al reunirnos por fe alrededor del santuario celestial. Ahora vamos a describir lo que hacía el pueblo en el día de expiación, en el día de la purificación del santuario, porque eso ilustra lo que debemos estar haciendo nosotros mientras Jesús purifica el santuario celestial. Estamos en la página 84, en la parte superior de la página. Hay una lista aquí de cosas que el pueblo tenía que hacer y de lo que sucedía si no lo hacía. En primer lugar, por 10 días antes del día de expiación, las trompetas anunciaban que el día de expiación se acercaba, para que el pueblo estuviera atento de que iba a comenzar el gran día de la purificación del santuario, el gran día del juicio en Israel.
Otro asunto es que se exigía acto de presencia de toda persona en el pueblo alrededor del santuario en el día de expiación, el día de la purificación del santuario. No podían quedarse en su casa, no podían irse a trabajar, no, tenían que reunirse alrededor del santuario para seguir por fe la obra del sumo sacerdote, porque no podían entrar allá, tenían que seguir lo que hacía el sumo sacerdote por fe. Y por eso es que el sumo sacerdote tenía campanas en la parte inferior de su manto, para que la gente pudiera escuchar las campanas y pudiera seguir la obra que estaba haciendo el sumo sacerdote. Ellos estaban afuera, pero estaban siguiendo por fe la obra que hacía el sumo sacerdote en el lugar santísimo. Tenían que hacer acto de presencia. Era un día que se llamaba Día de Santa Convocación. Además de eso, en Levítico 16 y 23 dice que ellos debían ese día afligir sus almas, que significa que debían buscar en sus vidas el pecado y el poder de Dios arrancar el pecado de la vida durante el día de expiación. Debían, en otras palabras, afligir sus almas, reunirse alrededor del santuario, seguir por fe la obra del sumo sacerdote allí. Además de eso, la Biblia dice que ellos debían ayunar en el día de expiación. Ahora, ustedes dirán, pero Pastor Bor, está bien, nosotros entendemos que convocarnos alrededor del santuario celestial significa que nosotros hoy tenemos la mente allá. Entendemos que afligir el alma significa que nosotros debemos, por la gracia y el poder de Dios, buscar el pecado en nuestras vidas y por su poder sacar el pecado de nuestras vidas. Entendemos perfectamente que las trompetas han anunciado que estamos en el gran día de expiación. Pero pastor, ¿cómo dice usted que en el día de expiación el pueblo de Israel ayunaba? ¿Acaso nosotros entonces tenemos que ayunar desde el año 1844 en adelante? No, tenemos que entender qué es ayuno. Para nosotros ayuno significa dejar de comer, que no está mala la idea de vez en cuando. Pero la Biblia define el ayuno y el espíritu de profecía en dos maneras. En el libro Consejos sobre el régimen alimenticio, página 223, la sierva de Dios explica lo que es el verdadero ayuno. El ayuno verdadero, que debiera recomendarse a todos, es la abstinencia de toda clase de alimento estimulante. Y eso incluye el café. Hoy en día hay muchos adventistas adictos al café, frío y caliente. Así que dice, el ayuno verdadero que debiera recomendarse a todos es la abstinencia de toda clase de alimento estimulante y el consumo apropiado de alimentos sencillos que Dios ha provisto en abundancia. ¿Saben ustedes cuál es el propósito de la Reforma Pro Salud? El propósito de la Reforma Pro Salud no es que uno viva más años libre de cáncer. Ese no es el propósito principal. El propósito principal es tener una mente clara para poder seguir lo que hace Jesús en el santuario y para tener suficientes fuerzas mentales para vencer el pecado. Ese es el propósito de la Reforma Pro Salud. Y la sierva de Dios lo define como abstenerse de alimentos estimulantes y consumir apropiadamente los alimentos sencillos que Dios ha provisto en abundancia. Yo pregunto, ¿esa clase de ayuno la podemos practicar desde 1844 en adelante? Claro que sí. Ahora, hay otra definición del ayuno que da la Biblia. Isaías 58 y el versículo 5 al 7. Isaías 58 y el versículo 5 al 7. Dios está hablando aquí y dice, es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco
y haga cama de silicio y de ceniza? ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Y ahora va a definir lo que es el ayuno. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados? Y que rompáis todo yugo. ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, y cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Piedad práctica, mis hermanos y hermanas, se define como ayuno en la Biblia. Y abstenerse de alimentos estimulantes y participar de alimentos que son nutritivos, que Dios dio para que comiésemos. En el día de expiación también la gente no podía hacer trabajo servil. Y a algunos les gustaría eso, dice, entonces desde 1844 no hay que trabajar, gloria a Dios. Pero eso no es lo que quiere decir. La razón por la cual Israel no podía irse a trabajar es porque tenían que estar allí alrededor del santuario meditando en lo que estaba pasando allí. Así que si nosotros tenemos algún trabajo que distrae nuestra mente de tener el enfoque allí, debemos poner en orden nuestras prioridades. Porque lo más importante es tener la mente en lo que Jesús está haciendo allí. En cortas cuentas, hermanos y hermanas, mientras Jesús estaba borrando los pecados de Israel del santuario, el pueblo debía estar borrando los pecados de su vida, porque el sumo sacerdote no borraba nada del santuario que no había sido borrado de la vida. La Biblia nos dice que cualquiera que no cumplía con estos requisitos era cortado del medio del pueblo y destruido. Eso lo dice Levítico 23 y el versículo 28 al 30. Y cuando terminaba el día de expiación, había solo dos grupos: los que habían simpatizado con la obra del sumo sacerdote, cumpliendo con lo que hemos descrito, y aquellos que no lo habían hecho. La sierva de Dios nos dice que aquellos que pasarán vivos por la gran tribulación final, por el tiempo de angustia final, necesitarán una preparación especial para ese tiempo. Tendrán que tener vidas completamente limpias del pecado, porque deberán vivir en el tiempo de angustia sin intercesor. Va a llegar el momento en que no podremos mandar nuestros pecados más al santuario, porque Cristo habrá terminado su obra como sumo sacerdote. La sierva de Dios dice que tendremos que ser vencedores en la batalla contra el mal. En el libro Conflicto de los Siglos, página 480, la sierva de Dios escribió: estamos viviendo ahora en el gran día de la expiación, cuando en el servicio simbólico el sumo sacerdote hacía la propiciación por Israel. Todos debían afligir sus almas, arrepintiéndose de sus pecados y humillándose ante el Señor, si no querían verse separados del pueblo. De la misma manera, fíjense que ella está hablando primero de lo que pasaba en Israel, luego dice: de la misma manera, todos los que desean que sus nombres sean conservados en el libro de la vida, deben ahora, en los pocos días que les quedan de este tiempo de gracia, afligir sus almas ante Dios con verdadero arrepentimiento y dolor por sus pecados. Hay que escudriñar honda y sinceramente el corazón. Empeñada lucha espera a todos aquellos que quieran subyugar las malas inclinaciones que tratan de dominarlos. La obra de preparación es obra individual. No somos salvados en grupos. La pureza y la devoción de uno no suplirá la falta de estas cualidades en otro. Si bien todas las naciones deben pasar en juicio ante Dios, sin embargo, Él examinará el caso de cada individuo de un modo tan rígido y minucioso como si no hubiese otro ser en la tierra. Cada cual
tiene que ser probado y encontrado sin mancha ni arruga ni cosa semejante. La Sagrada Escritura corrobora lo que dice el Espíritu de profecía. En Hebreos 12, el versículo 14 al 17 y luego el versículo 28 y 29, nos está hablando de Esaú. ¿Recuerdan la historia de Esaú? ¿Cómo era la religión de Esaú? Él vivía para el tiempo presente, regresa con hambre del campo y ve que su hermano Jacob ha preparado esta sopa de lentejas. Dice, wow, eso huele a bueno. Y le dice a Jacob, dame de eso. Y claro, Jacob hizo lo que no debía. Le dijo, bueno, si me vendes la primogenitura, dicho sea de paso, el primogénito iba a ser progenitor del Mesías. Tremendo privilegio. Iba a ser del linaje que iba a llevar al Mesías. Y Esaú dice, a mí que me interesa la primogenitura, lo que me interesa es barriga llena, corazón contento. Vivía solo para el tiempo presente, para el placer presente. Vendió su alma, su vida eterna, por tener algo inmediato aquí. Ahora fíjense lo que dice en Hebreos 12, 14 al 17. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Qué dice? ¿La qué? Hermanos y hermanas, se habla mucho en la Iglesia Adventista del Perdón, se habla muy poco de santidad. Sin santidad nadie ¿qué? Nadie verá al Señor. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos ¿qué? Verán a Dios. Y sabes, si el corazón es limpio, está limpio, las palabras también, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Sigue diciendo, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Así será para muchos durante el tiempo de angustia. Dice la sierva del Señor, que le rogarán al Señor que perdone sus pecados, y será ya demasiado tarde. Versículo 28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con qué cosa, con temor y reverencia, porque nuestro Dios es qué cosa, es fuego consumidor. ¿La Biblia exige una preparación especial? Sí. Noten 1 de Juan 3, 1 al 3. Primera de Juan, el capítulo 3 y el versículo 1 al 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, está hablando de la segunda venida, sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Amén. Ahora, a la luz de este gran evento, la segunda venida de Jesús, ¿qué debemos estar haciendo nosotros? Dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y ya mencioné Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Tito 2:11 al 14. Hoy en día se habla mucho de la gracia de Dios. Y no creo que sea malo hablar de la gracia de Dios. La gracia de Dios significa favor inmerecido. Ninguno de nosotros merecemos la salvación. Hay que hablar mucho de la gracia de Dios, pero la gracia de Dios nos enseña algo. Y si no aprendemos lo que nos enseña la gracia de Dios, tenemos un evangelio incompleto. Noten Tito 2, versículo 11.
Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos. ¿Qué hace la gracia de Dios? Nos enseña. La gracia de Dios nos enseña. ¿Qué nos enseña la gracia de Dios? Enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Qué nos enseña la gracia? Que debemos renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos, y debemos vivir una vida sobria, justa y piadosa. ¿Y por qué? Versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Ahora escuchen qué más. Y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Para purificarnos y para que seamos un pueblo que produce, ¿qué cosa? Buenas obras. Ahora vamos a la página 87. Ustedes pueden leer estas dos citas del Espíritu de Profecía. Son poderosas esas citas, pero están en el manual, ustedes las pueden leer. Vamos a la página 87. Vamos a leer Apocalipsis 6, 14 al 16. Este pasaje está describiendo la segunda venida de Cristo. Dice allí, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Ahora lo interesante es que este pasaje termina con una pregunta. Una pregunta muy significativa. Y la vamos a encontrar en otros textos bíblicos también. ¿Cuál es la pregunta con que termina este pasaje sobre la segunda venida? Termina diciendo: porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y cuál es el gran día de su ira? Acabamos de leerlo, ¿verdad? La segunda venida de Jesús. Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Otra versión dice: ¿quién podrá estar firme? Ahora permítanme explicarles qué significa esa palabra estar firme en el idioma griego. Vamos a mirar otros textos. Marcos 3, 24 y 25 dice que un reino dividido contra sí mismo no puede permanecer. Es decir, va a caer, ¿verdad que sí? En Juan 8:44 dice que Satanás al principio no permaneció en la verdad, es decir, cayó de la verdad. En 1 Corintios 10:12 dice: el que crea estar firme, mire que no caiga. Esa palabra caiga es la misma. ¿Quién podrá estar firme? Aunque se traduce caiga. Efesios 6, 11 al 13 dice: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. Esa es la misma palabra. Contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, ¿qué cosa? Estar firmes. La misma palabra que encontramos en Apocalipsis 6, 17. Según de Timoteo 2:19 usa la misma palabra. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Eso es estar firme. Y luego Lucas 21:36 usa la misma palabra, estar firme. En relación con la segunda venida, dice Jesús: velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar todas estas cosas que vendrán, porque acaba de dar las señales de la segunda venida, y de estar en pie
delante del Hijo del Hombre. Entonces, ¿qué significa la pregunta? ¿Quién no caerá? ¿Quién se mantendrá qué? Firme cuando el Señor Jesucristo venga. ¿A dónde esperarían conseguir la respuesta a esa pregunta? En el siguiente versículo. ¿Saben quiénes se van a mantener firmes? Los 144,000 sellados. Vamos a Apocalipsis 7:1, 1 al 4. Después que hace la pregunta, ahora vienen los 144,000 sellados. Dice: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. ¿Quiénes son los que se van a mantener firmes? Los 144,000 sellados. Y ustedes dicen: ¿quiénes son los 144,000? Primero déjeme decir, yo creo que el número es simbólico. Creo que hay razones por las cuales debemos entender que el número es simbólico. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que si estamos vivos cuando Cristo venga, que estemos en ese grupo, porque ese es el grupo de los que van a estar vivos. Y que estemos sellados. Ya cuando lleguemos al cielo vamos a saber si fue literal o no. Pero si no llegamos ahí, de nada vale saber si el número es literal o no. Aunque yo creo que hay razón para creer que es simbólico. Pero no es el punto importante. El punto importante es estar sellado. Ahora, ¿saben de dónde viene esta escena? De colocar el sello sobre la frente de aquello que de aquellas personas que menciona Apocalipsis 7, 1 al 4. Esto viene de Ezequiel, el capítulo 9. No vamos a ir allí, pero ustedes tienen un parrafito chiquito. En Ezequiel, el capítulo 9, 8 y 9, se describen las abominaciones que se estaban cometiendo entre el pueblo profeso de Dios en Jerusalén. Abominaciones, se usa la palabra abominaciones. En el capítulo 8, Dios le mostraba a Ezequiel una abominación que estaba cometiendo los que decían ser pueblo de Dios. Y Ezequiel decía: wow, eso está terrible, Señor. Dios dice: eso no es nada, te mostraré abominaciones mayores que estas. Y luego le muestra otra. Y Ezequiel dice: no, eso está terrible. Dios dice: eso no es nada, te voy a mostrar una abominación mayor que esa. ¿Y saben cuál es la abominación más terrible con la cual termina la lista? Los líderes espirituales del templo tenían la espalda al templo y estaban con el rostro hacia el oriente adorando el sol. El mundo hoy en día está adorando en el día del sol. Los líderes espirituales enseñan eso a sus miembros de iglesia. Sí, algunos dicen: pero pastor, no es lo mismo adorar al sol que adorar en el día del sol. Sí, es lo mismo, en principio. Yo les pregunto: ¿quién creó el sol? Dios. ¿Lo creó para la adoración? No. Entonces, ¿qué sucede si usted lo convierte en un objeto de adoración? ¿Cómo se llama eso? Idolatría. ¿Quién creó el primer día de la semana? Dios. ¿Lo creó para la adoración? No. ¿Qué pasa si usted lo convierte en un día de adoración? Es idolatría. Por eso la hermana White repetidas veces en sus escritos se refiere al domingo como el sábado ídolo, the idol Sabbath, porque es algo que el hombre creó para la adoración. Es un ídolo ideológico, no un objeto, un día. Así que en Ezequiel el capítulo 9 dice que el pueblo, casi todo el pueblo estaba en apostasía, cometiendo abominaciones. Pero dice que había un grupito pequeño. Y se dio una orden: pon una marca en las frentes de todos los que claman y gimen
por las abominaciones que se cometen entre el pueblo de Dios. ¿Eso se aplicaría hoy también? Claro, porque Apocalipsis 7, el sellamiento viene de Ezequiel 9. Y usted no puede decir el sellamiento es igual, pero el clamar y el emir no. Ahora escuchen. Apocalipsis 7, 1 al 4 describe el sellamiento de los 144,000, pero no dice nada sobre su carácter. Sencillamente dice que son sellados para mantenerse en pie. Pero el capítulo 14 nos dice qué características tienen los 144,000. Vamos a Apocalipsis 14, 1 al 5, para que ustedes vean qué clase de gente es esta que va a ser sellada. Dice en Apocalipsis 14, 5. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en sus frentes. ¿Qué representa el nombre en la Biblia? El carácter. ¿Y a dónde tienen el carácter estas personas? En la frente. ¿Sabe lo que ustedes tienen detrás de la frente? El lóbulo frontal, a donde todas las decisiones espirituales se toman, a donde se reproduce el carácter de Cristo. Los 144,000 tienen el carácter del Padre y el Hijo. Sigue diciendo en el versículo 2, y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Y algunos dicen, bueno, entonces solo ellos van a entender el canto. Permítame explicar qué significa esto. ¿Ustedes recuerdan cuando el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo? Que María, la hermana de Moisés, preparó un himno especial cuando llegaron al otro lado. Ese himno se encuentra en Éxodo del capítulo 15. Un himno espectacular sobre cómo Dios los libró de los egipcios y ahogó a los egipcios en el Mar Rojo. Ahora yo pregunto, ¿ustedes creen que si alguien le pusiera música a ese himno hoy en día, nosotros podríamos cantar las palabras de ese himno? Sí. Pero nosotros podemos cantar ese himno como lo cantó Israel. ¿Por qué? Porque nosotros no tuvimos esa experiencia. No significa que este himno que cantan los 144,000 no lo van a poder entender las otras personas, pero no lo van a poder cantar como lo cantan ellos, porque esta es la canción de la experiencia de ellos. Ellos pasaron por el tiempo de angustia. Entenderemos lo que cantan, pero no entenderemos la experiencia. Déjenme darles una ilustración. Ustedes saben que en los Estados Unidos por muchos años hubo esclavitud. Traían a las personas de color de África y servían como esclavos. Y ellos escribieron, en su esclavitud, escribieron muchos Negro spirituals, himnos. Uno de esos himnos es Swing Low, Sweet Chariot, coming for to carry me home. Porque ellos anhelaban que Jesús viniera con su carruaje para recogerlos, se acabara la esclavitud. Yo he escuchado cuarteto de gente de color cantando ese himno, Swing Low, Sweet Chariot, y he escuchado un cuarteto de gente blanca cantándolo, y la gente blanca ni se compara con el cuarteto de los negros. ¿Por qué? Porque el cuarteto de gente negra está cantando el canto de su experiencia. Los blancos nunca fueron esclavos. Eso es lo que significa, cantan un cántico nuevo. No significa que todos no lo van a entender, sino todos no lo van a poder cantar con la misma expresión. Porque es el himno de su liberación del decreto de muerte. Sigue diciendo, versículo 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres. Ay, ay, ay. Si están casados,
No pueden estar en ese grupo. No, eso no es lo que quiere decir. Yo pregunto, ¿el matrimonio contamina? No. ¿Qué es lo que contamina? Lo que contamina es cuando usted está casado y se va con otra. Esto lo que quiere decir es, escuchen bien, que los 144,000 estaban casados con Cristo y no se contaminaron con las iglesias, con las mujeres apóstatas, con las iglesias apóstatas. No le jugaron sucio a Jesús. ¿Me están entendiendo? Fueron fieles a la iglesia remanente, a la teología de la iglesia remanente. Dice, no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, porque el corazón está limpio. De la abundancia del corazón habla la boca. No fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Tal es el carácter de la generación final. Ahora escuchen. Apocalipsis 6 no es el único lugar donde se hace esa pregunta. En Joel, el capítulo 2, y el versículo 1 al 10, no tenemos tiempo de leer todos esos versículos, pero esos versículos están describiendo la segunda venida de Cristo. Joel 2, 1 al 10. En el versículo 11 culmina la escena de la segunda venida de Jesús. Y fíjense lo que dice el versículo 11. Y Jehová dará su orden delante de su ejército. ¿Sí? Jehová viene con su ejército. Esta es la escena de Apocalipsis 19, donde Jesús está sentado en un caballo blanco y los ejércitos celestiales vienen con él. Dice, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? ¿Se parece esa pregunta? ¿Dónde esperarían conseguir la respuesta? ¿Qué les parece el siguiente versículo? Ahora, quiero que noten que del versículo 12 al versículo 17, del versículo 12 al 17, se está describiendo el día de expiación. ¿Y qué debe hacer el pueblo durante el día de expiación? Ustedes van a ver las características. Habla del ayuno, habla de la aflicción del alma, habla del sonido de las trompetas, habla de todos los detalles. Es decir, la pregunta, grande es el día de Jehová y muy terrible, ¿quién podrá soportarlo?, se contesta con los versículos siguientes que dan las características de las personas que van a mantenerse en pie. Vamos a leer Joel 2 y el versículo 12. Por eso, fíjense cómo comienza el versículo 12, por eso. Siendo que el día de Jehová es grande y terrible, ¿quién lo podrá soportar? Dice, por eso, pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón. ¿Con qué? ¿Es el día de expiación esto? Sí, con ayuno. ¿Y con qué? Lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios. Porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Y luego fíjense lo que dice: tocad trompeta en Sión. ¿Tiene algo que ver con el día de expiación? ¿Tocar la trompeta? Sí. Tocad trompeta en Sión, proclamad ¿qué cosa? Ayuno, convocada asamblea. ¿El día de expiación era día de convocación o asamblea? Sí. Reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Nadie debe quedarse encerrado, tiene que reunirse allí. Dice, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. No hay tiempo ni siquiera para una luna de miel. ¿Y
qué deben hacer los pastores? Deben enseñarle a los miembros a saltar y a rodar en los pasillos y hablar en un idioma que ni siquiera Dios entiende. No. La celebración vendrá cuando, en la fiesta de tabernáculos, cuando lleguemos al cielo, ese es el tiempo de celebrar. Ahora es el tiempo de afligir. Entre la entrada y el altar, ¿qué debían hacer los líderes? Y oren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues a lo propio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Entonces la pregunta es: ¿quién podrá soportar este día? Los que hacen esto en el día de expiación, lo que hacía el pueblo fuera del santuario. Pero ese no es el único lugar donde aparece la pregunta. Vamos a Isaías 33, 14 al 16. Isaías, el capítulo 33 y el versículo 14 hasta el versículo 16. Empieza diciendo: los pecadores se asombraron en Sión. Espanto sobrecogió a los hipócritas. Y vienen las dos preguntas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? ¿Y qué respuesta dan los que no son adventistas? Dice: los que van a estar en las llamas eternas son los impíos, se van a quemar en las llamas para siempre. Pero la Biblia enseña que son los justos los que van a vivir en medio de las llamas. Pero como tienen un carácter a prueba de fuego, el fuego no los va a quemar. Y usted dice: ¿será así? Pues vamos a leerlo. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Fíjense la respuesta. Tiene que ver con nuestra conducta. El que camina en justicia y habla lo recto. El que aborrece la ganancia de violencias. El que sacude sus manos para no recibir mordidas. Dice cohecho, pero eso es lo que significa mordidas. El que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias. El que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Este habitará en las alturas. Fortaleza de roca será su lugar de refugio. Se le dará su pan y sus aguas estarán seguras. ¿Tiene algo que ver el estilo de vida con estar firme? Se hace la pregunta y luego se menciona las características que tienen las personas. Ahora, no es el único lugar donde se hace la pregunta. Vamos al Salmo 15. Versículo 1. La pregunta es similar. Dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? ¿Cuál es el monte santo de Jehová? Sión. ¿A dónde están parados los 144,000? En el monte Sión. Así que la pregunta es: ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? ¿Quién va a estar ahí sobre el monte de Sión? Escuchen la respuesta. Tiene que ver con nuestra conducta. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, es decir, no cobra un interés exorbitante para sacarle ventaja a otros, ni contra el inocente admitió cohecho. Y ahora escuchen: el que hace estas cosas no resbalará jamás, es decir, no va a caer. Pero ese no es el único lugar donde se hace la pregunta. ¿Están viendo la conexión entre todos estos textos? Y la clase de persona que va a estar en ese grupo. Hermanos y hermanas, debemos hablar sobre la gracia de Dios y el perdón de Dios, que es maravilloso. Pero cuando nosotros entendemos que lo que cuesta el perdón,
lo que le costó a Jesús. ¿Cómo Jesús se duele cuando pecamos? No vamos a querer seguir pecando. Salmo 24. Este es el último pasaje que vamos a mirar, el Salmo 24. Este himno se cantó por primera vez cuando Jesús ascendió al cielo. Pueden leerlo en las últimas 3 páginas del Deseado de todas las gentes. Estaban ahí reunidos en el cielo Dios el Padre. Estaban reunidos los querubines y los serafines. Estaban los representantes de los mundos que nunca pecaron. Estaba presente el Espíritu Santo allí. Y toda la hueste angélica fue enviada por el Padre a la tierra para recoger a Jesús y llevárselo al cielo en la ascensión. Y cuando Jesús va ascendiendo al cielo, ustedes pueden leer la emocionante descripción en el Deseado de todas las gentes, encontramos que se canta este himno, pero quiero que noten en el versículo 3 que se hace una pregunta. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Aquí viene la respuesta, versículos 4 al 6. El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de la salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan su rostro, oh Dios de Jacob. ¿Ven la pregunta y el carácter de las personas que estarán allí? Y luego entonces, en los versículos 7 al 10, después que hace la pregunta, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Y después de dar la respuesta, describiendo la conducta de las personas que van a estar allí, entonces se canta este himno que cantaron los ángeles en forma antifonal cuando Jesús estaba ascendiendo al cielo. Versículo 7 dice: alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Amén. Y entonces la hermana White describe que los ángeles que quedaron de centinelas en las puertas preguntan: ¿quién es este Rey de Gloria? Y los ángeles que vienen con Jesús dicen: Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Y entonces dice ella que otra vez los que están adentro preguntan: ¿quién es este Rey de Gloria? No porque no sepan quién es, sino porque les encanta escuchar su nombre. Y viene la respuesta: Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Y entonces Jesús entra en medio de una explosión de armonía triunfante. Y le presenta a su Padre las primicias que resucitaron con Él cuando salió del sepulcro. El down payment de todos los que Jesús se va a llevar a la segunda venida. Ahora escuchen bien. Esta escena se va a repetir muy pronto. Nuevamente Jesús va a descender del cielo con todos los santos ángeles, enviado por el Padre acá. En el cielo quedará el Padre. Y yo sé que se ha dicho mucho que el Padre viene con Jesús a la segunda venida. Eso no es cierto. Se lo voy a comprobar con la Biblia y con el Espíritu de profecía. El Padre permanece en el cielo. Allá van a estar los querubines y los serafines. Allá van a estar los representantes de los mundos que nunca pecaron, esperando el regreso de Jesús, los ángeles con todo el resto de los redimidos. Y cuando Jesús recoja a sus fieles, los vivos que permanecieron fieles y los que murieron en Cristo, arrebatados en las nubes para unirse con Jesús, empieza el viaje de regreso al cielo y nuevamente se va a cantar este himno. Y los que van con Jesús tienen las características que leímos en el Salmo 24.
Y entonces el Señor Jesucristo entrará nuevamente por las puertas a la ciudad con todos los redimidos y le presentará a todos los redimidos a su Padre y le va a decir: Padre, aquí están los que tú me mandaste a rescatar. Wow. En Hechos 3, versículo 20 dice que el Padre va a enviar a Jesús en la segunda venida. Y escuchen esta cita del Espíritu de Profecía. Se encuentra en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 7a. Dice la sierva del Señor: el sacrificio de nuestro Salvador ha hecho amplia provisión para cada alma arrepentida y creyente. Somos salvos porque Dios ama lo que ha sido comprado por la sangre de Cristo. Y no solo perdonará al pecador que se arrepiente, no solo le permitirá entrar al cielo, sino que Él, el Padre de la misericordia, aguardará en los mismos portales del cielo para darnos una abundante bienvenida a las mansiones de los bienaventurados. El Padre va a estar esperando en la puerta que lleguen allá todos los redimidos. Solo resta preguntar: ¿vamos a estar nosotros ahí? ¿O vamos a permitir que la poca cosa que tenemos en este mundo sea un estorbo? Ya sea bienes materiales, ya sea un hábito acariciado. Hay poder para vencer todo pecado. Tenemos que reclamar el poder. Hoy en día se ha vuelto común decir: no, pero vamos a estar pecando hasta que Cristo venga. Porque es que la carne es débil. Escuchen bien. Cuando usted justifica el pecado porque dice que la carne es débil, usted no está diciendo que la carne es débil, usted está diciendo que Dios no es fuerte. Porque usted está diciendo: mi carne es tan débil que ni siquiera un Dios poderoso me puede dar la victoria. Te está limitando el poder de Dios cuando dice: yo no puedo vencer el pecado. ¿Usted conoce ese texto que dice: casi todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Sí. ¿Qué significa todo? Todo menos el pecado. No, todo. Entonces, hermanos y hermanas, lo más importante en estos últimos tiempos, los últimos años de la historia de este planeta, últimos días de la historia de este planeta, lo más crucial es que nosotros hagamos una entrega completa y total al Señor. Pongamos todo sobre el altar del sacrificio. Nuestros talentos, nuestro tiempo, nuestras posesiones, que todo lo pongamos a disposición del Señor. Amén. Y que proclamemos este mensaje al mundo. El mundo está hambriento y sediento por algo mejor. ¿De qué vale que el hombre gane todo el mundo y pierda su alma? ¿Qué dará el hombre en cambio de su alma? Usted no le puede decir: Señor Jesús, yo te doy mi casa y mi carro y mi dinero y tú me das la salvación. La salvación viene solamente a través de Cristo Jesús. Amén. Y cuando vemos lo terrible que es el pecado, lo que le causó a Jesús, cuando lo vemos clamando: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando lo vemos sudando gotas de sangre, le preguntamos a Jesús: Jesús, ¿y por qué te pasó eso? Por los pecados tuyos. Es mirando a Jesús como vencemos el pecado. No mirando al otro compañero que está al lado que come carne. Esa es la tendencia es a juzgar a otros. Ese come carne y yo no. Yo estoy más preparado para ir al cielo que él. No estoy diciendo que debemos comer carne. Pero lo que estoy diciendo es que nosotros tenemos tanta necesidad de luchar con los problemas que tenemos nosotros que no tenemos tiempo para estar criticando a otros.
Dios quiera que al terminar esta serie, mis hermanos y hermanas, nos consagremos sin reservas al Señor y nos comprometamos a compartir con las personas con quienes entramos en contacto las gloriosas nuevas de la salvación en Cristo Jesús. ¿Ustedes quieren aceptar ese desafío? ¿Quieren ponerse de pie si quieren aceptar ese desafío en esta noche? Gloria a Dios. Recuerden, no tengan miedo de hablar a otros. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él nos va a dar palabra para hablar, si nosotros se lo pedimos. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por habernos permitido tener esta serie. Gracias porque tenemos un mediador en el cielo que no ha perdido ni un solo caso. Nos encomendamos a Jesús, pidiendo que Él nos represente, que Él tome nuestro lugar, que Él sea nuestro mediador, nuestro intercesor, nuestro abogado. Y Señor, que el Señor Jesucristo derrame con poder el Espíritu Santo en nuestra vida para poder vivir una vida en armonía con tu voluntad. No para ganar la salvación, sino porque odiamos el pecado y queremos ser como Jesús. Gracias, Padre, por habernos acompañado. Gracias por bendecir a las iglesias representadas aquí. Te ruego que nos lleves de regreso a nuestras iglesias para que por el poder del Espíritu Santo las iglesias se despierten y proclamen el mensaje para este tiempo. Gracias, Padre, por escuchar nuestra oración. Te lo imploramos en el precioso nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén.